Buenos días. Esta explicación que voy a dar no es la primera vez que la doy en este pleno, ya la di en el pleno de mayo cuando se llevó a consideración del pleno la modificación del inventario y la corrección de un error material de hecho que se había cometido en el inventario. Pero remontándome a los orígenes, pues en el año 2011 se aprueba el inventario de bienes del Cabildo modificado de 4 o 5 años de los 4 o 5 años anteriores. Fue un trabajo inmenso de todos los bienes del Cabildo, no solo de bienes inmuebles, sino de bienes muebles. Están incluidos todos los bienes que el Cabildo posee en la isla. Para incluir los bienes que el Cabildo había hecho en 4 centros turísticos, de los que no era ni es propietario del suelo, de los que no era ni es propietario del suelo, pues se encargó el estudio que acaba de explicar Javier Pérez. En ese estudio de esos 4 centros, que son Montaña del Fuego, Mirador del Río, Jameos y Cueva de los Verdes, en base a lo que esos informes dicen, se inscribió en el inventario de bienes del Cabildo lo que es el materializado que el Cabildo había realizado allí durante los años en los que ha llevado la explotación turística de esos 2 centros. Es decir, se valoraron las edificaciones, se valoraron los inmuebles, y eso es lo que se incluyó en el inventario de bienes del 2011. Evidentemente la nuda propiedad del suelo no se incluyó, y es clarísimo que no se incluyó la nuda propiedad, entre otras cosas porque esa propiedad está inscrita en el registro de la propiedad a nombre del Ayuntamiento de Hería y así sigue inscrita. Es decir, de ninguna manera se incluyó en el inventario de bienes 2011 la nuda propiedad de esos terrenos, ni la nuda propiedad del Mirador del Río, cuyos terrenos, aunque hay ahí una disputa con unos particulares, esos terrenos no son ni del Ayuntamiento ni del Cabildo, son del Ministerio de Defensa, que en su día se dieron para hacer el Mirador del Río. Se dio el Ministerio de Defensa. No se dio la propiedad, se dio el uso para hacer ese centro turístico. Eso es lo que se incluye en el inventario de 2011. En el 2013, a principios de 2013, los servicios jurídicos del Cabildo detectan que se había producido un error material de hecho, no solo a la hora de inventariar esos 4 centros, sino a la hora de inventariar todos los centros del Cabildo. Estamos hablando del Castillo de San José, estamos hablando del Jardín de Cactus, estamos hablando del Monumento al Campesino. Se cometió un error en cuanto a la calificación jurídica del bien, nada más, no en cuanto a los bienes ni a la propiedad en absoluto, a la calificación. Y ahora sí quiero explicarles muy brevemente en qué consistió ese error material de hecho. Saben ustedes que los bienes de las administraciones públicas, hay 3 tipos de bienes en las administraciones públicas. El primer bloque, que son los bienes de dominio público. Segundo, los bienes patrimoniales, y el segundo tipo de bien es el bien comunal. Descartando el último, porque aquí en la isla de Lanzarote no existen bienes comunales, en Fuerteventura sí y tal, aquí no existen, es decir, que lo reducimos a 2, a bienes de dominio público y bienes patrimoniales. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Hay unos que se llaman de uso público, que son los del uso común de los ciudadanos, un parque, una carretera, una acera, que no hay limitación para su uso por parte de los ciudadanos, y los bienes de servicio público, que son aquellos bienes que pueden utilizar los ciudadanos, pero de una forma limitada y restringida. Por ejemplo, este edificio o la casa consistorial de cualquier ayuntamiento. Es un bien de dominio y servicio público, porque está adscrito a un uso público, a un servicio público. Esos son los de dominio. Entonces, me dirán, ¿cuáles son los patrimoniales? Los patrimoniales son aquellos bienes que son propiedad de las corporaciones públicas, pero que no están destinadas a ningún uso o servicio público. Por ejemplo, el terreno que tiene el Cabildo de Lanzarote en la montaña de Aganada de Aría. Es un terreno que allí está desde hace años, es del Cabildo, está inventariado y registrado a nombre del Cabildo,
pero que no está destinado a ningún uso o servicio público. Por lo tanto, es un bien patrimonial. En su tiempo también se le llamaban bienes de propios, pero vamos, la denominación que le da el reglamento de bienes son bienes patrimoniales. Pues bien, dada esta explicación, cuando se aprobó el inventario del 2011, por error material de hecho, se le dio a todos los bienes, no solo a los ameos, a la cueva, al mirador y a la montaña del fuego, sino también al monumento al campesino, al castillo y al jardín de cactus, se le dio la calificación jurídica de patrimonial, cuando es evidente que no es patrimonial. En todos esos centros se viene desarrollando y se sigue desarrollando una actividad pública de promoción turística, de cobro de tarifas públicas por el acceso a todos esos centros. Es evidente, es obvio que no son bienes patrimoniales, sino que son bienes de dominio y servicio público. Están escritos a un servicio público, es una obviedad, es una cuestión que no cabe duda. Entonces, cuando se detecta eso a principios de este año, los propios servicios jurídicos del Cabildo le proponen al presidente: oiga, mire, aquí hay un error material de hecho y hay simplemente en el inventario que modificar la naturaleza jurídica de ese bien y quitarlo de bien patrimonial y calificarlo como debe ser, como es obvio que son, bienes de dominio y servicio público. Ese fue el acuerdo, esa modificación puntual, que fue la que acordó este Pleno este año, a principios de este año. Y eso es lo que yo puedo decir, poco más. Y así está modificado. Pero ojo, no se tocó ni la propiedad de suelos, ni se tocó nada en absoluto. La rectificación consistió única y exclusivamente en modificar un error material, que era haber calificado en el 2011 los bienes como bienes patrimoniales, cuando es obvio y es evidente que no son patrimoniales, que son bienes de dominio y servicio público, todos. Además, el error se cometió no solo en cuanto a los bienes del Ayuntamiento de Arica o del Ministerio de Defensa, cuando me refiero al Mirador del Río, o del Ayuntamiento de Tinajo, no. El error se cometió también con respecto al jardín y tal. Y entonces se modificó, la modificación se produjo de todos los bienes.